Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de innovación en los próximos minutos con José María Azcárate, socio de Strategy Big Data. ¿Qué tal, José María Azcárate? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén Gil. ¿Cómo estás? Vienes hoy menos moreno que la otra vez. No puede ser. Sí, pues es lo que me sorprende, ya empezó el verano. No he tocado playa todavía, pero me queda poquito. Que la otra vez venía muy moreno. No sé si era la bici, si es salir a correr. Es la bici. Es que últimamente por donde he cabalgado con la bicicleta es por Europa y ahí no, el sol pega menos. De hecho, me ha llovido bastante. Hoy ahora hablamos de turismo, hablamos de verano, hablamos de vacaciones y hablamos de tecnología. Pero antes, ¿qué es lo último que tenemos? Las elecciones y la relación con la tecnología. No sé si has visto eso que se está contando de cómo el Big Data le ha ayudado al Partido Popular a ganar ciertos escaños en ciertas provincias a través de una campaña de Facebook que ha ideado Jim Messina, que es el gurú que ha ayudado a ganar elecciones, por ejemplo, a Obama, Macri y a Cameron, entre otros, y lo que hace es utilizar Facebook, ver un poco esos usuarios de Facebook que andan indecisos o que iban a votar a Ciudadanos, y lo que ha hecho ha sido mandarles anuncios además personalizados. Sí. No sé qué te parece, cuánta credibilidad hay que darle a esto. Bueno, este caso concreto solo lo conozco por lo que he leído, igual que tú probablemente. En algunos casos me parece exagerado la repercusión que se le ha dado, pero indudablemente es algo que se está utilizando. En Estados Unidos se utiliza desde hace bastantes años. Y hoy en día yo creo, no sé lo que habrán hecho los demás, pero me parece inconcebible acometer un proyecto de este tipo como presentarse a unas elecciones generales sin utilizar todo este tipo de tecnología. Y hay 1000 formas, o sea, esta de Facebook han mencionado, es una de ellas, pero hay 1000 formas de localizar a los indecisos, a los influenciadores, a los perezosos, etcétera, y aplicando, por supuesto, entre otras cosas, el Big Data. ¿Facebook mejor que Twitter? ¿O depende para qué? Esa es el uso de las redes sociales. Facebook tiene más gente que Twitter, pero está más diferenciado, está más relacionado quizás con el ocio que Twitter, aunque después todo el mundo usa todo para todo, o mucha gente usa todo para todo, pero está mucho más relacionado, por ejemplo, con el tema profesional LinkedIn, que Facebook y tal, pero realmente al final las empresas utilizan Facebook para, si quieren acceder a gran número de usuarios, de potenciales clientes, suelen utilizar Facebook. Para venderles, para lo que sea, suelen utilizar Facebook porque él también es en la que más tiempo pasa. Pues, tú pregúntale a cualquiera por la calle, aunque sea un directivo de una empresa, ¿cuánto tiempo dedicas al día a estar en Facebook y cuánto dedicas a estar en LinkedIn, por ejemplo? Y te van a decir que en Facebook mucho más. Ahora está muy de moda Instagram. Le vamos a preguntar, si te parece, Chema, nuestra invitada, por eso también, con la que vamos a hablar, nos plantea una cuestión: si la innovación tiene sexo, tiene edad, tiene más cosas. Solo vamos a hablar luego. Nuestra invitada, que es experta en innovación, que es experta en emprendimiento, que es experta en muchas más cosas, que ha pasado por estos micrófonos para presentarnos varios libros, entre ellos el último, Ingenio, Sexo y Pasión, es Silvia Leal. ¿Qué tal, Silvia? Bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer tenerte por aquí. No, el placer es mío, porque además siempre lo digo, ya llevo unas cuantas veces, que fue el primer medio de comunicación en el que hice una entrevista, y vamos, para mí es un sitio súper especial. Pues aquí estamos. Eso es que te hemos tratado bien y que tú nos has gustado como lo has contado, o sea que hemos llegado a un punto de entendimiento, Silvia. Esto que le preguntaba yo a Chema sobre el uso de las redes sociales, sobre el uso del Big Data para tema electoral, para más cosas, ¿cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista es que en estos momentos nadie puede pensar en ganar unas elecciones sin tener en cuenta estas tecnologías, ¿no? Entonces, no pienso que el impacto haya sido tanto, pero sí que evidentemente influye, igual que influye para que compremos o tomemos otro tipo de decisiones. La tecnología está ahí y no utilizarla pues no es muy inteligente. Incluso para que reservemos vacaciones, ¿eh? Este año lo escuchaba antes de entrar, que veníais hablando de plataformas de economía colaborativa. Va a ser un poco el verano en el que todo este auge de las plataformas de economía colaborativa, de la tecnología, de las aplicaciones, tiene que terminar de explotar, desarrollarse y crecer, ¿no? Va a ser un poco el verano, no sé si llamarlo del Big Data, que no tiene nada que ver esto, Chema. Algo que ver si tiene también. Sí, pero del uso de la tecnología para reservar nuestras vacaciones, ¿no? Y el turismo tradicional, pues se va a tener que poner las pilas. Sí, bueno, dicen, hay muchos casos un poco curiosos, como por ejemplo que la mayor compañía de transporte de gente del mundo, que es Uber, no tiene ni un solo coche. La mayor compañía de servicios de alojamiento, que es Airbnb, no tiene ningún hotel ni ninguna residencia. Efectivamente, estamos en una economía totalmente colaborativa. Estas empresas han llegado para quedarse, eso es una obviedad, y es cierto que eso toca a otros sectores que a ver cómo se adaptan, como el sector. Hemos hablado en otras ocasiones del tema de los taxis, sí, pero también pasa con los hoteles, evidentemente. Fíjate Al final será un poco adaptarse, porque entiendo que hay sitio para todos,
pero desde luego que el paradigma cambia. La adaptación y la flexibilidad. Fíjate lo que ha sido capaz Uber de hacer aquí en Madrid con las obras de la línea 1, que ha creado esa línea U, que ofrece un trayecto alternativo mediante vehículos de Uber para todos los usuarios de metro, que ahora con estas obras, que va a estar cerrada la línea 1, que es la más antigua de Madrid y que coge mucha gente a diario, va a estar cerrada, puedan hacer ese trayecto alternativo mediante Uber. Esa flexibilidad que permiten estas cosas, ¿eh? Y otras alternativas, como que yo probé el otro día por primera vez, que reconozco que nunca lo había, y de hecho no lo hice en Madrid, sino fue en Milán, en viaje de infausto recuerdo para la final de la Champions, los Car2Go, que allí también los había, los coches estos que a través del móvil te dicen dónde tienes uno, lo pillas, se te abre cuando te acercas a él por arte de magia, lo sueltas donde quieras, te cargan en la tarjeta Visa un importe determinado por el tiempo que has estado con el coche, y listo, y para casa. Yo lo he cogido una vez en mi vida y con muy buen recuerdo, porque además tenía puesto el del anterior conductor gestiona radio. Es verdad, es cierto. O sea que, y curiosamente... Yo siempre que cojo coche de alquiler, después dejo puesta gestionar radio. Pues igual era este. No, pero este tú Milán, ¿no? No, pues es verdad, tenía puesto gestionar radio, que es una muy buena costumbre llevarlo en el coche. Y curiosamente, lo cogí con un compañero de esta casa para ir a la Copa de Navidad de UNESA. O sea, fíjate, un coche eléctrico para ir a ver al presidente de UNESA. Sí. ¿Qué vas a hacer tú este verano con la tecnología, Silvia Leal, y el turismo y las vacaciones? Pues yo me llevo a los niños a Francia. En este caso voy a probar también por primera vez Airbnb. Y no sé cómo será la experiencia, pero me equivoqué al hacer la reserva y las condiciones decían que no me podían devolver todo el dinero, que ellos retenían la comisión, y recibimos un correo después que decía que todo el mundo se equivoca y que por qué nos iban a mantener la comisión. Entonces, bueno, de momento parece que la cosa ha ido bien, y como decía Chema, no pienso que estemos hablando de un sustituto, sino que haciendo bien las cosas, aquí hay para todos. Ahora, todos tenemos que ponernos las pilas también, ¿no? Y todo el mundo tiene que innovar, también los tradicionales, ¿no? El sector más tradicional. Sí, y yo creo que les está forzando en muchos casos a innovar y, bueno, pues al final pues conseguirán más clientes fieles, y si hay espacio para todos, Un hotel bueno siempre está lleno. Claro. Entonces, ¿pero qué tienes que hacer para ser bueno? Pues el ingenio, ¿no? Y aprovechar también la tecnología, ¿eh? Que eso también, innovar. Que eso también a innovar. Que el hotel sea mejor. Bueno, vamos a hablar de innovación con Silvia Leal, con Chema Azcárate, con esa pregunta, con ese planteamiento que nos propone Silvia para esta tarde. Si tiene sexo la innovación. Sí, la verdad es que sí que tiene sexo. No voy a decir que no, porque si no nos hubiera dicho que me hicieras la pregunta. Es claro, cuando dice no, y terminamos, Chema. Hemos terminado. Hasta luego. Septiembre. A ponernos morenos, ¿no, Chema? Que te echaba en cara que no estabas moreno. Ella sí viene morena, ¿eh? Sí, ya viene morena, sí. Sí, de llevar a los niños y volver con los niños, y Pues yo encantada de la vida. Son caminatas muy largas. Sí. Y sí que tiene sexo, y de hecho lo demuestra la androginia psicológica. Las personas más innovadoras son los hombres, con un potente lado femenino, y las mujeres con un potente lado masculino. Hombres que conectan con las emociones, y mujeres que creen que pueden con todo y que van a por ello, ¿no? Esa es la parte del otro sexo. Entonces, ¿tiene sexo? Sí, gracias a Dios lo tiene. O sea que la innovación es masculina. Bueno, y femenina. Pero más masculina, decías, ¿no? Te has quedado con lo que has querido, A lo que me he quedado es con que tampoco nos vayamos a los estereotipos esos de que las mujeres son más creativas. No, las mujeres tenemos una manera distinta de pensar. Yo también quiero romper ese estereotipo, y me voy al sexo y a la edad también. Ni los jóvenes son más innovadores, porque para ser más innovador tú necesitas tener una serie de conocimientos, y eso se adquieren con la experiencia. Entonces, que nadie despida a un empleado, deje de contratar a un empleado porque resulta que es un señor maduro. Perdona, pero ese señor va a innovar más. Otra cosa es que en un momento dado venga con menos ideas preconcebidas, ¿no? Pero por supuesto que tiene sexo la innovación, y gracias a Dios la madurez es muy innovadora, ¿no? Entonces, ¿quieres innovar? ¿Quieres emprender? ¿Quieres hacerlo con éxito, no? Pues entonces lo que tienes que hacer es mirar a ver qué tienen que aportarte todos estos perfiles, ¿no? Chema, ¿alguna vez te hayas planteado esto? No. Concretamente si la innovación tiene sexo o no, pero sí que he defendido, y creo que ahí Silvia está de acuerdo por otras veces que hemos hablado, que somos diferentes. O sea, que somos diferentes, en este caso hombres y mujeres, e incluso dentro de hombres, dentro de mujeres, hay gente que es totalmente diferente
pero con cosas que vienen, no sé llamarlo innatas, pero leí hace poco un artículo que me llamó mucho la atención y que me sentía perfectamente reflejado, y era que venían por simplificarlo un poco, el cerebro tiene dos partes, una parte, digamos, más dedicada a la creatividad, otra parte más dedicada a los números y matemáticas, para que nos entendamos. Y decían que la parte dedicada a los números y las matemáticas estaba más despierta, digamos, a las primeras horas del día, y la parte dedicada a la creatividad a las últimas horas del día. Y por eso la gente que es más analítica, más de ciencia, como en mi caso, rendimos mejor por las mañanas que por las noches. Yo, de hecho, en mi época de la facultad, yo me podía levantar a las 4 de la mañana a estudiar sin ningún problema, pero yo a las 10 de la noche no era persona. O sea, no me ponía un libro porque es que se me caían los mecos en el libro, no podía dormir, se me cerraban los ojos. Y en cambio la gente que es más creativa, y es cierto, y pregunta por ahí, te dicen que su momento de inspiración lo encuentran más bien cuando el día está terminando, y que en cambio por las mañanas están empanados, para que nos entendamos. Entonces, esto mismo me parece que esto demuestra que hay diferencias, o sea, que somos diferentes unos de otros, y en general hombres y mujeres. Evidentemente no podemos crear un estereotipo y decir todos los hombres tal y todas las mujeres tal, pero es cierto que de forma general tenemos ciertas diferencias, ¿no, Silvia? Fíjate, y de hecho esto que acabas de decir me encanta, porque esto quiere decir que si tú tienes, imagínate, personas que son muy creativas por la noche, tú tienes que asegurarte de sacar esas ideas, incorporarlas en la organización para que esas personas después innoven, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Entonces, aquí vamos a cómo incorporas este ingenio en la empresa cuando resulta que en ese momento están creando en otras cosas. Hay casos de empresas. El otro día me llamaron de Procter, a raíz de todo esto de la androginia psicológica, de Procter & Gamble, para contarme su caso en concreto. Entonces, han lanzado una plataforma para relacionarse con las mujeres mayores de 50. Fijaros el prototipo, mujer mayor de 50 con un poder de compra muy importante, con las que se relacionan, les preguntan cuáles son sus ideas y en base a eso van desarrollando productos. ¿Por qué? Porque estas personas muchas veces, claro, no se van a conectar en el trabajo, se conectan por la noche. Y en ese momento dices, mira, pues yo creo que para que me entre mejor una crema en la piel, pues a lo mejor un aparato que haga no sé qué. Y dices, y vas captando las ideas, y fíjate, fidelizas al público y además te conviertes en una empresa más innovadora, ¿no? Entonces, nuevas maneras de gestionar la innovación que no sea lo tradicional de vamos a hacer un proyecto de cultura, que a mí esos me horrorizan, porque pienso que la cultura es una parte importante, pero que realmente tenemos que ampliar la visión, ¿no? Y vamos, estoy escuchando empresas que me llaman para contarme este tipo de proyectos en la línea que comentaba Chema y lo que estoy aprendiendo. Y por aprender, ¿eh? Todos. Esto de la androginia psicológica, ¿qué es? La androginia psicológica es las personas que psicológicamente tienen tanto el componente masculino como el femenino en el comportamiento. ¿Y eso cómo se sabe? Bueno, en esta vida todo se mide. Tú podrías medir cuál es tu sentido de autoeficacia, cuál es tu optimismo, cuál es tu autoestima. Podrías medirlo todo. ¿Con un test? Ingenio, sexo y pasión. En el libro Ingenio, Sexo y Pasión. Ahí podemos sacar esa conclusión. Claro. Sí. Aquí. Te hago la misma pregunta de antes, Chema, ¿te lo habías planteado alguna vez? Chema seguro que sí. Sí, no, en este caso, ¿Sí? hombre, ¿Sí o no? Tengo el gusto de que Silvia me dio su libro hace bastante tiempo, y sí que es un libro que invita a plantearse ciertas cosas de este tipo, y insisto además en que, a pesar de que, y reconozco, y esto se lo he dicho a Silvia, que la primera vez que hablé con ella el tema pensaba que no iba a estar muy de acuerdo con que íbamos a opinar de forma diferente, aunque me encanta leer cosas también de gente que opina de forma diferente a mí, pero en cambio, una vez que profundicé, dije, estamos sorprendentemente de acuerdo en prácticamente todo. Así que sí que me he hecho alguna vez algunos planteamientos de este tipo, gracias a Silvia sobre todo. Bueno, hemos visto, nos ha contado Silvia, que la innovación tiene sexo. Mayoritariamente masculino, por no decir que solo masculino. que tiene edad, que no tiene por qué ser más innovadores los jóvenes, sino que todo lo contrario, que la gente mayor es más innovadora incluso. Innovan de manera distinta, que no justifica un despido o una no contratación. ¿Y es rica o es pobre? Es decir, ¿necesita mucho dinero la innovación o no? Bueno, el caso del proyecto de Procter & Gamble que estaba planteando antes se llama Victoria, ¿no? Para quienes quieran ampliar la información, ¿qué te cuesta? Hacer una página web, una cosa interesante, y a partir de ahí empezar a interactuar. Lo que es el proceso de captación de ideas es un proceso donde hace falta ingenio y escucha. Y bueno, no nos olvidemos eso de la necesidad de estar ahí permanentemente, porque cualquier idea puede ser buena, ¿no? Pero hoy la innovación no es cara. Esta mañana, por ejemplo, me preguntaban, tecnologías,
casos concretos, ¿no? Realidad aumentada. Ahora está muy de moda todo esto de la realidad virtual y aumentada por el negocio que va a generar. Y antes tener unas gafas de Google costaba 1.000 euros, ahora por 14 las podemos comprar en Amazon, las Cardboard. Entonces, ¿y cuánto cuesta hacer una aplicación de gafas de realidad virtual aumentada? Pues si eres una persona con conocimiento, tirando a poquito y puedes... A ver, luego depende de la calidad, donde quieras llegar, pero por fin no es caro. Entonces, hoy no se puede afirmar que la innovación sea cara. Tampoco barata, porque hace falta un coste, tiene un coste de oportunidad también el tiempo, pero vamos, hoy innovar, desde luego que no es una cuestión de dinero. Eso lo hemos hablado mucho aquí, Chema, a lo largo de esta temporada y las anteriores, ¿no? Que el tema económico no debería ser una barrera para innovar. Bueno, el cambio que ha habido en todos estos, bueno, dice la ley de Moore, no sé si habréis escuchado alguna vez hablar de ella, que los transistores de los procesadores se duplican cada X años por el mismo precio. O sea, hay muchos datos que reafirman que la tecnología cada vez es más asequible. Hace poco estaba escribiendo yo un artículo en el que se hablaba del coste de la memoria RAM, cómo ha pasado de valer en el año 1980, creo, si no recuerdo mal, valía $1.000 un mega de RAM. En el año 2000 valía $1 y hace 3 años valía 4 céntimos. Entonces, todo esto te hace ver que realmente la tecnología cada vez es más asequible y además cada vez más herramientas que facilitan el uso y la aplicación de estas tecnologías. El ejemplo que decía Silvia, hoy en día hay tutoriales en Internet. Te vas a un vídeo de YouTube, una aplicación gratuita, y te montas tú una página web para estar en contacto con tus clientes en un tiempo récord y con muy poca mano de obra. Esto mismo hace 20 años sí que requería un proyecto, una inversión, una planificación, un presupuesto, etcétera, etcétera, pero hoy en día se puede innovar con buenas ideas y sin mucho dinero. ¿Y qué tendencias digitales nos recomendaría innovar Silvia Leal? Pues yo os recomendaría en primer lugar la realidad aumentada por los números, también la Internet de las cosas. Ahora mismo hay personas que con Arduino se están enganchando y los primeros usos suelen tardar en torno a 4 horas el poder tener algo interesante, ¿no? Pero paramos ahí, ¿qué es Arduino? Arduino es una herramienta, una plataforma para desarrollar aplicaciones con sensores. La Internet de las cosas, la tecnología que conecta los sensores a Internet. Y es una tecnología también que va a estar muy de moda, ya está de moda de hecho, porque en 4 años va a facturar, agarraros a la silla, 6 veces el negocio actual de la industria farmacéutica. Vaya. Entonces, de hecho ya, bueno, o sea, va a una velocidad increíble, ¿no? Entonces, también apostar por la Internet de las cosas, que además acabará con retos como, por ejemplo, la diabetes, o avanzará en el uso de, bueno, pues nuevas tecnologías como Big Data para estudiar enfermedades como Parkinson o el mismo Alzheimer, ¿no? Y, como no, la impresión de órganos. Unos estudiantes de Estados Unidos han fabricado una impresora que se llama BioBots de órganos, que venden por $5.000 cuando la impresora tradicional costaba en torno a 200, 300.000. Ya está aquí esta tecnología, hay muchas personas en lista de espera. Todavía no se puede imprimir todo, pero sí muchas cosas, y esa es otra de las tecnologías a las que a mí me gustaría que tengamos en el punto de mira. Pero como una impresora de órganos. La impresión 3D tiene una tipología de impresión, que es la impresión de órganos, que lo que hace es que en lugar de imprimir con gotas de tinta, imprime con células. Sí, las y células te hacen paciente. un pulmón, un riñón. Bueno, te hacen ya perfectamente un hueso igual que el tuyo, piel también. O sea, igual que el nuestro encima. Claro, porque son tus células. Una vejiga, órganos que no tengan sistema cardiovascular, eso está súper superado. Y sistemas cardiovasculares... O sea, espera, que es que esto ya se hace, que es que ya vamos tarde, Chema. ¿Sabes? Que esto ya es una cosa como muy normal. Bueno, lo anormal es que no lo hagamos. Ya. ¿No? Teniendo la posibilidad. Que no lo conozcamos. Claro. Y que no lo conozcamos. Y luego, en órganos complejos, que son los que tienen un sistema cardiovascular, se están imprimiendo, pero duran poco tiempo, no son válidos para el trasplante y son un poco más pequeños, pero ahí está la investigación. Yo les doy un par de años. O sea, que están en ello. Ya se imprime, de hecho, tejido hepático para que las farmacéuticas puedan hacer las pruebas de los medicamentos. Se imprimen riñones pequeños que duran 40 días, pero está avanzando la investigación, y desde luego que las venas se imprimen desde el año 2008 con células de pollo. Y son venas humanas. Entonces, que no lo estemos haciendo en estos momentos, pues yo cada vez que hablo de ello, la verdad es que me rasgo las vestiduras, no te voy a engañar. Pero bueno, entiendo que hay que esperar un poquito más para que estén los hospitales. Pues habrá que esperar, pero si yo necesitase hoy un hueso, sin duda intentaría que me lo imprimieran en 3D con mis propias células, porque desde luego que nadie se imagine una cosa de plástico. Es que es un hueso exactamente igual que tuyo. Hasta el punto de que en Estados Unidos están planteando un proyecto para escanear los huesos de los soldados antes de ir al campo de batalla, de manera que si pierden uno de los huesos,
el tiempo de recuperación sea mucho más pequeño porque tienen otro exactamente igual con sus células. Entonces, por Dios, apostemos por la impresión 3D de órganos, pero ya. Hablábamos el otro día con KPMG, había hecho una encuesta a nivel mundial a sus directivos en el que hablaban de que los retos y el futuro que venía en el ámbito empresarial, y ahí se referían también de uno de los retos y novedades y cambios estaba el tema digital, decía que los próximos 3 años iban a ser más decisivos que los 50 anteriores. Bueno, pues aquí va a pasar algo igual, por lo que nos estás contando, ¿no, Silvia? 4 años. 4 años. Para mí son los próximos 4 años. 4 años. Sí, el 2020. De hecho, lo he puesto hasta en mi correo electrónico. El 2020 son 4 años para que todo esto se haga realidad, porque se habla de tsunami digital y yo estoy intentando que la gente no hable del tsunami porque no es un tsunami, es una cosa que llega poco a poco. No ha pasado el tren, el tsunami llega, te aplasta y si no te ahogas tienes suerte. Ya. Sino sí, que, no deja nada bueno, ¿no? No. Entonces es un fenómeno que está sucediendo, que cualquiera se puede subir al tren porque para formarse en estas cosas no es tan complicado ni tan caro. Entonces, de hecho, hay cursos sobre impresión de órganos y sobre bioimpresión. Hay cursos gratuitos en plataformas como Coursera. Entonces, hombre, necesitas tener unos conocimientos básicos sobre el funcionamiento de las células, medicina, etcétera. Pero, vamos, es una formación que está ahí, que es gratuita y no entiendo que no lo estemos haciendo porque los próximos 4 años van a cambiar la vida de todos. Cifras oficiales, el 47% de los puestos de trabajo que conocemos hoy van a desaparecer. Ojo, pero es que se crean muchísimos más. De hecho, si nos fuéramos a principios del siglo XX, el número de trabajos que se conservaban de los 50 años anteriores era un 1. No, si comparamos la situación del empleo ahora con el siglo XX, el inicio se conserva un 1% de los puestos de trabajo que había en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí, va a cambiar todo y que sea para bien. Ese es un debate que tenemos que seguir abordando la temporada que viene. Y hablábamos con el ejemplo de Foxconn, ¿verdad, Chema? Son 60.000 robots que habían sustituido a 60.000 trabajadores. Si vamos a ser capaces de generar puestos de trabajo suficientes como los que se destruyen. Sí, y ahí todavía tenemos esa duda, ¿no? Sí, yo aquí, o sea, no quiero ser alarmista, que estoy prediciendo el Armagedón, pero es cierto, Silvia decía lo de los próximos 4 años, totalmente de acuerdo, pero es que además hay un momento, hay un hito fundamental que va a ocurrir y los expertos no se ponen de acuerdo, pero todos dicen que antes de que acabe el siglo, y es que la capacidad de aprendizaje de las máquinas va a superar a la capacidad de aprendizaje de los seres humanos. Y esto, o sea, todo el mundo hemos visto películas como Matrix o como Gattaca, como que no, o sea, que evidentemente no estoy diciendo que vayamos a vivir como gusanos de seda, que eso estamos de acuerdo en que eso difícilmente va a pasar, pero sí es cierto que podemos, que estamos encaminados a una sociedad en la que las máquinas, y al decir máquinas no hablamos de robots como Terminator, sino hablamos de sistemas inteligentes, van a poder llevar a cabo gran parte de los trabajos que hoy en día llevan a cabo seres humanos. Y eso por lo que hemos hablado en otras ocasiones, y eso nos lleva a un punto muy bonito, pero con un camino muy difícil hasta llegar a ese punto. Pero es muy importante tener en cuenta que no ha pasado todavía y que gobiernos, empresas y personas tenemos que ponernos todos las pilas para que cuando eso suceda lleguen robots, pero haya nuevos empleos y además seamos capaces de cubrirlos. España en los próximos 4 años va a necesitar 2 millones de profesionales que no tiene preparados, asociados a las nuevas tecnologías. ¿Se destruye empleo? Sí, pero ¿quién se está preparando para cumplir todas estas vacantes? Que de hecho ya hay un montón en España que nos están cubriendo precisamente porque nos quejamos más que el hecho de ponernos las pilas, ¿no? Ojo, insisto también, el tren no ha pasado, pero 2 millones de vacantes en 4 años que no se podrán cubrir. Y estamos a tiempo. Y estamos a tiempo, por supuesto. Estamos hablando de médicos, de arquitectos, estamos hablando de todo tipo de profesiones digitalizadas. Estamos a tiempo. Y de hecho, si nos retrasamos todavía, seguimos estando a tiempo porque no estamos hablando de grandes formaciones, ¿no? Hombre, estamos hablando de formaciones muy especializadas. Volvemos a la especialización. Pero cada uno tiene que buscar, bueno, pues cuál es su camino y no perder un minuto más. Silvia Leal, feliz verano y gracias como siempre por estar con nosotros y te vemos en septiembre por aquí en cuanto quieras. Gracias. Un placer, un beso muy fuerte. José María Azcárate, lo mismo digo, feliz verano. Muchas gracias. Hasta septiembre. ¿Es el verano una buena época para innovar? Para sí, pensar, claro, para darle claro. Además, cuando uno puede quitarse muchas cosas de la cabeza y dedicarse a intentar... Para mí, desde luego, sí. Oye, te voy a dar, antes de hablar de las impresoras en 3D, no me quiero quedar con la gana de darte un dato de eso que te gustan a ti. Venga. Hay una impresora en 3D que puede imprimir impresoras en 3D.
En serio, hay un kit para imprímete tu propia impresora en 3D. Entonces, imprimes las piezas... RepRap. Si alguien lo quiere comprar, RepRap. Bueno, no se puede comprar, hay que buscar a alguien que la tenga. RepRap. Esto es como la metafísica, ¿no? Que es la física que habla de la física, ¿no? Pues esto es una impresora 3D que imprime impresoras 3D. ¿Y esto para qué vale? Bueno, no, te la imprimes por pieza y te la montas tú. Pues tienes un colega que la tenga y ya todos los colegas, cada uno tiene su impresora en 3D. Replicante. Las vais replicando, Qué efectivamente. bien. Nunca se irá, que mejor dicho, Chema Jarde sin contarnos algo nuevo. Chema, hasta septiembre, que será un placer seguir aprendiendo contigo. Feliz verano para todos.